Desde siempre sabemos que en español la letra H es muda. Imaginemos una situación en la que se encuentran dos amigos por la calle y para saludarse se dicen algo como «Hombre, hola, ¿qué haces?». Y sin embargo, esto que es una regla general, la letra H es muda, no necesariamente es siempre así. Imaginemos la situación, tenemos mucha hambre, siempre nos pasa lo mismo a la misma hora en el mismo sitio, nos entra el hambre y no podemos comer. Entonces podemos decir algo como «¡Qué mala es la hambre! Estoy harto. Me comería un higo». Perdón, una manzana. Y es que efectivamente, todavía hoy hay algunas H's que sí que se pueden aspirar según determinados factores, como por ejemplo, en este caso, el énfasis. Si nos fijamos, qué mala es la hambre, no decimos qué mala es el hambre, como si diríamos, por ejemplo, el alma, pero las almas. Entonces, el hecho de aspirar la H ya impide que se cambie el artículo a el hambre, pero la hambre. En fin, de todo esto y mucho más vamos a hablar en la historia de la aspiración de F latina y su relación con H. Y esto no solo desde el latín, sino desde el mismo protoindoeuropeo hasta la actualidad, pasando por la Edad Media, Siglo de Oro, etc. Y para ello empezamos viendo los orígenes latinos de la H española, es decir, lo que actualmente se escribe con H. El primer origen y el más obvio es la H en latín. Por ejemplo, hombre, que procede de homine. El otro origen es la F latina, por ejemplo, hambre, que procede de famine. Estos son los dos orígenes principales y aunque actualmente se escriben de la misma forma, se pronuncian de la misma forma, es decir, no pronunciando, salvo alguna excepción. Sin embargo, la historia en latín e incluso en el castellano medieval y un poco posterior es diferente. Vamos a ir viéndolo. Empezamos por los orígenes de F latina. Tenemos, por ejemplo, el verbo fero, que significa llevar, que procede de esta raíz indoeuropea ver, B aspirada, que es la misma raíz del inglés bear, cuando es un verbo que significa llevar. La F latina también puede proceder de D aspirada, entonces, por ejemplo, facio, hacer, vemos que tiene la misma raíz que do en inglés. Y fundo, verter, procede de esta G palatalizada y aspirada, que es la misma raíz del alemán gießen, que también significa verter. Entonces, vemos que los orígenes de F latina son siempre una consonante oclusiva aspirada del protoindoeuropeo, que ya sea B, D, G aspiradas, el latín siempre es F, mientras que, por ejemplo, en las lenguas germánicas vemos que se mantiene la distinción y quien esté prestando atención se habrá podido dar cuenta de que los tres ejemplos son de F inicial, y eso es porque, por lo general, en latín solo vamos a tener F inicial, porque estos tres sonidos de los que procede la F latina, cuando no van en inicial de palabra, no van a evolucionar a F. Entonces tenemos, por ejemplo, uber, que significa ubre, y vemos que en la raíz indoeuropea sí que tenemos D aspirada, y sin embargo en latín tenemos B. Y si lo comparamos con el inglés, vemos que el inglés sí respeta la consonante. Otro ejemplo, nebula, niebla, que procede de B aspirada. Habíamos visto que B aspirada también debería dar F, igual que en fero. Y otro ejemplo, ruber, que significa rojo, de ahí por ejemplo ruborizarse, ponerse rojo. En la raíz indoeuropea volvemos a tener D aspirada y vemos que en todos estos casos en latín lo que tenemos es una B, no es una F. Por eso, salvo algunas excepciones, en latín la F siempre va a ser a principio de palabra. Ahora, sí que hay excepciones. Por ejemplo, Rufus, que es una variante de Ruber, y eso es porque tenemos una evolución dialectal. Esta palabra Rufus no es la evolución propia del latín, sino la evolución del osco, umbro, falisco, lenguas emparentadas con el latín, pero que no es propiamente latín. Y luego, por préstamo, el latín toma estas evoluciones del osco, umbro, falisco, etc. Y por supuesto, también podemos tener F en los compuestos de los verbos de las palabras en general que empiezan por F. Entonces, si a las palabras que empiezan por F le ponemos un preverbio, un prefijo, sí que podemos tener de fero, réfero, de facio, reficio,
y de fundo, refundo, etc. Pero esto, por así decirlo, es un poco hacer trampa, ¿vale? Entonces, esos son los orígenes de F latina, básicamente las consonantes oclusivas aspiradas del protoindoeuropeo, esencialmente en posición inicial, porque en otras posiciones la evolución no es a F. Y antes de seguir avanzando, tenemos que hablar de la F, que en el latín más antiguo se sospecha que no era labiodental como la actual, sino que era bilabial, algo así como si soplamos una vela. Entonces, no F, sino F. Entonces, como digo, en el latín más antiguo la F habría sido bilabial y esa F bilabial se habría mantenido en el latín hispánico. Mientras que posteriormente en otras partes de la Romania, esta F bilabial cambiaría a F labiodental y esto estaría muy relacionado, como vamos a ver, con el hecho de que el castellano posteriormente va a aspirar esta F bilabial, mientras que la F en general se va a conservar en prácticamente todas las demás lenguas romances. Eso es de momento todo lo que tenemos que decir sobre F. Vamos ahora con la H latina. Puede proceder también de una G palatalizada aspirada, entonces por ejemplo homo, que está relacionada con esta palabra del inglés dialectal gome, que también significa hombre. Otro origen de H latina es la G aspirada, pero sin palatalizar, es decir, con el acentito arriba de la G. Tenemos, por ejemplo, ABO, que es posible o es posible que no, que esté relacionado con el inglés give. Y otro ejemplo, tenemos la raíz endo, que aparece en formas con preverbio como praeendo, que significa coger, todavía en español prender. Entonces, estos son los orígenes de H latina y vamos a ver cómo esta H latina evoluciona dentro del propio latín. Por supuesto, esto lo vamos a hacer de forma muy resumida porque tenemos que llegar hasta el español. La H latina, en un periodo muy antiguo, se pronunciaría algo así como j, ya sea más o menos fuerte, pero básicamente como una J española. Y luego, esta J muy fuerte se aflojaría un poquito hasta convertirse en una aspiración, como por ejemplo la del inglés. Y esta es la pronunciación que en general vamos a tener en el latín preclásico, clásico, etc. Pero ya esta pronunciación aspirada dentro del propio latín va a tener variación con la pérdida de la aspiración. Es decir, que en un mismo periodo, incluyendo el periodo clásico, coexistían las dos pronunciaciones, la aspirada y la no aspirada, es decir, no pronunciar la H. Y vemos en este esquema que estas dos pronunciaciones coexistían durante un tiempo hasta que en algún punto desapareció por completo la aspiración y este punto quizá podría ser el siglo VII después de Cristo, ¿se entiende? Y lógicamente es de este punto de pérdida de la aspiración del que partirán las lenguas romances. Bien, esa es la situación del latín. Visto todo eso, vamos ahora a la evolución castellana. Y vamos a empezar con un resumen para que sepamos de qué estamos hablando. En castellano, lo que proceda de H latina siempre va a ser mudo. En toda la historia del castellano, la H latina nunca se va a pronunciar. Y así, por ejemplo, podemos tener hombre, omne, con H, sin H, uamne. El hecho de que muy frecuentemente no se escribiera la H, indudablemente significaba que no se pronunciaba la H. Y el hecho de que se escribiera la H en una palabra en la que no se pronunciaba era simple y llanamente respeto a la etimología, porque esa persona sabía que hombre procede del latín homine, que se escribía con H en latín. Y lo mismo, por ejemplo, con el verbo haber, escrito con H, sin H, etc. Entonces, H latina siempre muda, nunca ha sonado en la historia del castellano. Por tanto, no tiene mayor interés. Vamos a la F latina. Ya hemos dicho, lo más probable es que la F latina de Hispania no fuera labiodental, sino bilabial, como un soplo. Entonces, estadio latino, farina, o con bilabial, farina. Posteriormente, esta F pasaría a una aspiración, harina, aunque esto durante la Edad Media se va a escribir mayoritariamente con F, pero esta F no sonaba a F, sino a una aspiración. Y finalmente, esta aspiración se perderá por completo y por eso actualmente pronunciamos harina y lo escribimos con H
por respeto a la etimología. Es decir, actualmente escribimos con H lo que era H en latín, que nunca se ha pronunciado en castellano, y también lo que era F en latín, que sí se ha aspirado en la Edad Media. Entonces, ese es el resumen. Vamos a ver ahora cómo se comportaba esta F latina en castellano. Por lo general, la F latina se va a aspirar primero y luego se va a elidir, va a desaparecer, por eso farina, harina, harina. Esa es la evolución general. Luego, hay veces que la F sí se conserva. Por ejemplo, en forte vamos a tener fuerte. Entonces, F más O breve tónica, que diptonga UE, esa secuencia conserva la F, fue. Otro contexto con su ejemplo de frigidú, vamos a tener frío, es decir, F más R se conserva la F. Otro contexto, fera, es decir, la F seguida de E breve tónica, que diptonga en IE, unas veces se va a conservar, fiera, otras veces va a aspirarse y finalmente elidirse. Por ejemplo, ferru, hierro. Otro contexto interesante, flamma va a evolucionar a llama, pero en otras ocasiones el grupo FL se va a conservar tal cual. Por ejemplo, de flore, flor. Y ya, por último, tenemos casos como forma, que va a dar la forma patrimonial orma, pero que va a tener un doble T culto, forma. Que por supuesto a nosotros esta palabra forma nos puede parecer lo más normal del mundo, pero en su momento fue un cultismo. Entonces, estos son los comportamientos básicos de F latina en castellano. Básicamente, la conservación o la evolución va a depender del contexto fónico, es decir, del sonido que siga, y en los casos en los que F se ha conservado, ahí ya no tenemos nada más que decir, así que vamos a centrarnos en los casos de relajación de F, que realmente son la mayoría de los casos. ¿Cuál puede haber sido el proceso? Aquí voy a resumir a Ariza. En primer lugar, la etapa latina sería una bilabial de fricación ligera pero fuertemente aspirada. Básicamente lo que hemos dicho, esta F bilabial. Es decir, F en un paso posterior evolucionaría a una fuerte aspiración faríngea ligeramente labializada. Quizá podríamos decir algo así como es decir, el aire no sale directamente de la boca, sino que sale desde la faringe. Y luego esto de ligeramente labializado, lo que pongo aquí con la W chiquitita, es un redondeamiento de los labios. Entonces, a partir de aquí vamos a tener una aspiración faríngea, es decir, una aspiración de toda la vida. Y esta en principio va a ser la etapa que vamos a tener a lo largo de prácticamente toda la Edad Media y todavía parte del Siglo de Oro. Y por último, la total elisión, la desaparición de la aspiración, la no pronunciación de H. Todo este cambio es posible que comenzara por la zona de Cantabria, por el norte de la península ibérica, y que empezara a expandirse junto con Castilla y la llamada Reconquista a partir del siglo X, llegando hasta el sur peninsular. Es decir, podemos asumir que hasta el siglo X la F era todavía F bilabial y que a partir del siglo X empezara a aspirarse por el norte peninsular. No voy a entrar aquí a si es cuestión de sustrato, vasco, no sé qué. La cuestión es que ocurrió. No se sabe muy bien por qué, pero esta F bilabial latina empezó a aspirarse por el norte peninsular y luego, conforme esos norteños iban bajando con la Reconquista, fueron expandiendo la aspiración hacia el sur. Luego, la elisión de la aspiración, es decir, que dejara de pronunciarse la H, empezó cerca de donde nació el mismo sonido que ahora se estaba eliminando, más o menos por la zona de Burgos y otras áreas de Castilla la Vieja. Y esto es un poco paradójico, porque hemos dicho que a partir del siglo X se empieza a extender la aspiración hacia el sur desde el norte y podemos decir que después de ya varios siglos de extensión de la aspiración hacia el sur, una vez que la aspiración de F ya estaba bastante extendida por toda la península, en ese momento, otra vez desde el norte, se empieza a perder por completo la aspiración y ahora nuevamente esa pérdida de la aspiración va a volver a expandirse de norte a sur. Y en este caso, otra vez, igual que el latín, podemos hablar de variación de aspiración y elisión total.
La cronología de esta pérdida de la aspiración no es fácil, pero podemos simplificarla de la siguiente forma. Hasta el siglo XVI se rastrea variación según las zonas, es decir, en unas zonas se aspira, en otras zonas ya no se aspira. Ya en esta época, siglo XVI, la zona desde Burgos hasta Madrid ya había elidido la aspiración, pero de Madrid hacia el sur, incluyendo todavía Toledo, seguía aspirando. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Por ejemplo, porque Garcilaso de la Vega, que era toledano, nacido alrededor del año 1500, muerto en el 1536, por tanto siglo XVI, y aquí tengo 3 versos de su Égloga tercera, concretamente 2 de ellos demuestran que la H en el habla de Garcilaso todavía se aspiraba. Vamos a ver por qué. Cada uno de estos versos tiene que medir 11 sílabas. Y, en principio, si medimos el primero, que por el tronco basta la altura, esos son 10 sílabas. Como he dicho, estos son versos endecasílabos. En cambio, si aspiramos la H, y esta H, que concretamente no procede del latín, sino de un préstamo del árabe, si aspiramos la H de hasta, sí que nos salen 11 sílabas, que por el tronco va hasta la altura. Y lo mismo con el tercer verso, tenemos aquí el verbo hallar, cuya H procede de una F latina, por tanto le corresponde aspirarse. Que el sol no haya paso a la verdura, 11 sílabas. Entonces, como vemos por estos versos, todavía a principios del siglo XVI podemos establecer la extensión de la elisión de Madrid hacia el norte y la conservación todavía de la aspiración de Toledo hacia el sur. Ahora, precisamente también en el siglo XVI ocurre un hecho histórico y es que hasta 1561 la capital de España estaba en Toledo, pero en 1561 Felipe II traslada la capital a Madrid. Recordemos que en Madrid ya se había eliminado la aspiración. ¿Y qué tiene que ver este hecho que es meramente político con la gramática histórica? Pues que, como con tantos otros cambios, factores sociolingüísticos van a entrar en juego y concretamente factores, podemos decir, clasistas. Como los rasgos de la capital tienden a percibirse más positivamente, una vez que Madrid se convierte en la capital y como en la capital ya no se aspiraba, ahora todo lo que sea diferente al habla de la capital, y si no todo, muchas cosas, se va a empezar a percibir como pronunciación provinciana, incluso rural, y de ahí que desde Madrid se siga difundiendo la eliminación de la aspiración donde no se había eliminado ya. Y aún así, podemos tener conservación de la aspiración incluso todavía hoy. Por supuesto, todavía hoy, en zonas aisladas, rurales, se conserva la aspiración de la antigua F latina, pero eso, como hemos dicho, tiende a percibirse como provinciano, incluso rural, es decir, paleto. Pero más allá de esa conservación de la aspiración en algunas variedades rurales, en algunos pocos casos, de hecho, la aspiración llegó a triunfar y a equipararse con la pronunciación de la J tras el reajuste de las sibilantes. Se trata probablemente de pronunciaciones andaluzas conservadoras de la aspiración que desde Andalucía se popularizaron hacia el resto de España con la aspiración andaluza. Así, por ejemplo, tenemos jamelgo con esa J que procede de una aspiración conservada desde la F latina. Por supuesto, tenemos joder del latín futuere e incluso juerga, que es un sustantivo derivado del verbo follicare. Y además de eso, y como habíamos visto al principio del vídeo, también podemos tener que por motivos expresivos, aunque se escriba con H, no se escriba con J, pero por motivos expresivos, la H de algunas palabras se aspire para transmitir algún matiz especial. Entonces, como habíamos dicho, la hambre es más intensa que el hambre. Y también, para quien no hubiera captado la gracia al principio del vídeo, el higo con aspiración se refiere al órgano sexual femenino.